venido a alabarle, hemos venido a exaltarle a Él. Hemos venido a alabarle, a alabarle. Hemos venido a exaltarle a Él. Hemos venido a alabarle. Hemos venido a exaltarle a Él. Alza hoy tu voz con júbilo. Alza hoy tu voz hacia tu Señor. Alaba a tu Señor. Y el tiempo es hoy. Ven a alabarle. Ven a alabarle. Ven a alabarle. Y ven a exaltarle a Él. Alzo hoy mi voz con júbilo. Alzo hoy mi voz hacia mi Señor. Alabaré al Señor. Y el tiempo es hoy. Voy a alabarle. Voy a alabarle. Voy a alabarle. Y voy a exaltarle a Él. Voy a alabarle. Voy a alabarle.
Muchas felicidades a todos esos hermanos que cumplieron en el mes de noviembre. Así es, hermanos, sean bienvenidos a una nueva transmisión. Ya es 6 de diciembre, ya entramos en el mes navideño, en este mes en donde hace frío. Ya vayan sacando los cobertores, esa cobija de tigre que tiene de la abuela, sáquela, que no se le olvide. Y pues bueno, así como lo acabo de decir, fue cumpleaños, acabamos de poner las mañanitas, la canción de cumpleaños. Y pues bueno, si tiene a alguien cerca que cumplió en noviembre, dele ahí su palmadita en la espalda, como no, felicítelo, dígale, hey, ya estás más viejo, pero sigue en el camino de Dios. Y pues bueno, vamos a continuar con los avisos normales, que son diezmos y ofrendas. Ya sabes, si usted no puede ir a la casa de nuestra hermana Eli, márquele y ella va directo a su casa a recoger sus diezmos y sus ofrendas. También nosotros los adolescentes tuvimos nuestra clase a las 11 de la mañana. Y como ya también es de costumbre, los jóvenes tienen sus anuncios terminando esta transmisión, o sea, como por ahí de la 1:30 más o menos, para que le diga a su joven, hey, ve a tu reunión, no faltes, convive con todos los demás. Y también les recordamos compartir estas transmisiones ahí en su estado. Ya les dimos un tutorial de cómo hacerlo, ya sabe más o menos. Y si aún no lo recuerda, pregúntele a un joven que tenga ahí al lado, no sea penoso, sin problema alguno. Y pues bueno, creo que esos serían todos los avisos que tenemos. Hermanos, no olviden, ya sabe, como es de costumbre, su celular. La frase que nos dijo Jonathan, que ya nos puso de costumbre, nadie lo va a extrañar durante 1 hora. Así que en silencio, por favor. Y pues bueno, vamos a dejar a continuación el mensaje de este día, dirigido por nuestro pastor Ramón Varela. Dios los bendiga. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Saludos a todos. Bienvenidos a esta transmisión el día de hoy, 6 de diciembre del 2020. Bueno, ya estamos finalizando el año 2020. Seguimos en pandemia y no solo eso, sino que ya nuestro estado regresó al rojo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar más atentos, más cuidadosos. Ya estamos cada vez más cerca de la vacuna, de que la vacuna esté y se pueda poner en todos, pero por lo pronto hay que seguirnos cuidando y seguir persiguiendo los propósitos de Dios, los propósitos que el Señor tiene para nosotros a través de esta pandemia, a través de estas circunstancias especiales que Dios nos ha dejado vivir, ¿no? Somos de alguna manera, por decirlo así, privilegiados de haber vivido algo especial, algo insólito, ¿no?, en nuestra historia. Así es que, bueno, enfrentémoslo, echémosle ganas y a seguir adelante con los propósitos de Dios. Bueno, vamos al estudio de Tesalonicenses. Estamos estudiando 1 Tesalonicenses, estamos ya cada vez más cerca de terminar esta carta. Y hoy nos toca estudiar los versículos 19, 20, 21 del capítulo 5. 1 Tesalonicenses 5, versículos 19, 20 y 21. Que dicen así. Son versículos también muy cortos y que dicen: no apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Nos quedamos con esa triada, ¿no? La segunda triada. La semana pasada vimos la triada del éxito, que tiene que ver con actitudes que deben haber en el cristiano. Esta triada que vamos a ver hoy tiene que ver con las características de una conducta responsable para con el Espíritu Santo, para con la tercera persona de la Trinidad. Necesitamos tener una conducta responsable para con el Espíritu Santo. Y hoy vamos a platicar de esto, de las características de una conducta responsable para con el Espíritu Santo. Por lo que el apóstol Pablo instruye en estos versículos, podemos pensar que en la iglesia de Tesalónica existían algunas cosas similares a las de nuestra época. Un abuso por los dones del Espíritu que provocaban dos cosas. Por un lado, menosprecio a los dones del Espíritu y por otro lado, credulidad hacia los dones del Espíritu. Hoy vamos a platicar acerca de estas situaciones. En ambos casos, si hubiera menosprecio o credulidad por parte de la iglesia hacia las manifestaciones del Espíritu, estaríamos haciendo lo que dice este versículo, o lo que nos indica que no hagamos, que es, estaríamos apagando al Espíritu. Si nosotros menospreciamos o tenemos credulidad, estaríamos apagando al Espíritu. Y aquí el apóstol Pablo nos dice claramente: no apaguéis al Espíritu. Esa es la indicación. Es la palabra svenute,
que está conjugada, fíjense ustedes, en presente, imperativo, voz activa. Lo interesante de esto simplemente es que es el imperativo, es un imperativo. Eso quiere decir, es una orden de parte del Señor a través del apóstol Pablo. No apaguéis al Espíritu. Es una orden para nosotros, la iglesia. Y dice, no apaguéis. Apagar significa, ¿qué significa apagar? Parece algo simple, ¿no? Pero tenemos que redundar la idea para entenderla bien. ¿Qué es lo que se apaga? Pues algo que está encendido, ¿no? O sea, si algo está ardiendo, si hay fuego ardiendo y se está extendiendo, para apagarlo pues le echas agua o le echas con un extinguidor y lo apagas. Apagas lo que está encendido. Entonces aquí dice, no apaguéis al Espíritu, significa no hagas algo por apagar algo que está incendiándose, algo que está encendido por naturaleza. Déjenme decirles algo, la iglesia por naturaleza debe vivir incendiada por el Espíritu Santo. Debe vivir llena, bautizada, ¿no?, en el Espíritu Santo. Y aunque el bautismo tiene que ver con sumergir, bueno, aquí el apóstol Pablo lo entiende bajo el término de incendiada. La iglesia debe estar incendiada por el Espíritu Santo. La iglesia así debe de estar. Debe ser parte de su normalidad. Pero un pecado muy grave que los cristianos podemos cometer es apagar el Espíritu Santo, apagar el movimiento, apagar los deseos, la voluntad del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Eso es algo que no debemos hacer. Pero como repito, ¿no? Hay circunstancias que han llevado a la iglesia a menospreciar o a tener demasiada credulidad hacia las situaciones o experiencias, ¿no?, que a veces se ponen que las hace el Espíritu Santo. Y entonces ese abuso hacia los dones del Espíritu, hacia las manifestaciones del Espíritu, ha provocado menosprecio o credulidad. Y entonces la iglesia, ¿qué hace? Apagar al Espíritu. La iglesia debería estar incendiada por el Espíritu. Esa debería ser su normalidad. Un ejemplo de esto, ¿no?, de esta iglesia incendiada por el Espíritu, la tenemos en la primera iglesia, la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo que tenemos en el libro de los Hechos, que es un modelo para nosotros en muchas áreas. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, siempre salimos retados, ¿no?, por esta iglesia que es nuestro modelo a seguir en varias áreas. En primer lugar, yo diría en su frescura. Es una iglesia que tenía mucha ilusión. Es como cuando tú comienzas algo nuevo, ¿no? Cuando vas a la escuela por primera vez, dices, ay, traigo mi mochila nueva, y traigo mis útiles, y traigo mis lápices nuevos, mis colores nuevos, y todo es nuevo, y estás ilusionado con utilizar todo. Ya que pasa el tiempo, pues como que ya le pierdes la ilusión a ir a la escuela. Pero en un inicio es una ilusión. La primera iglesia, por lo novedoso que es, ¿no?, por haber sido justamente la primera iglesia, era una iglesia con mucha ilusión, con mucha transparencia, porque se habla tanto de lo bueno como de lo malo de la iglesia. La iglesia creció cometiendo errores, pero también teniendo muchos aciertos. También es una iglesia con mucha inocencia, con mucha pureza en su doctrina, en sus funciones, en su aprendizaje. Hay muchas cosas que aprenderle a la iglesia, pero lo más importante y que veremos en esta ocasión es que era una iglesia que dependía del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que muchas personas piensan que debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es el protagonista principal. En este libro, 41 veces se ocupa el nombre del Espíritu Santo, 41 veces en 28 capítulos. El libro de los Hechos tiene 28 capítulos, pues 41 veces se menciona al Espíritu Santo haciendo algo dentro de la iglesia. Entonces, vean ustedes que es preponderante la presencia y la labor del Espíritu Santo dentro de la primera iglesia. Yo los invito a que echemos un vistazo a la labor del Espíritu Santo en la vida de la primera iglesia. Vamos al libro de los Hechos. Los invito a que vayan al libro de los Hechos junto conmigo y vamos repasando desde el principio hasta el fin todas las veces en las que se utiliza o se ocupa el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué labores realiza? En el capítulo 1, versículo 2, fíjense, desde el mero principio de este libro, Hechos 1, 2, ya dice así: hasta el día en que fue recibido arriba, está hablando de Jesús,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Nos dice que Jesús, los mandamientos que le dio a sus discípulos, los dio en el Espíritu Santo. O sea, también influido. Acuérdense que todo el ministerio de Jesús, todos los milagros que hizo, todas las situaciones, Él las hizo como un modelo para nosotros. Así es que Él dependió también del Espíritu Santo para hacer todo lo que hizo. Por eso cuando Él ya se iba a ir, le dijo a sus discípulos, ustedes harán mayores cosas que yo, porque vendrá el Consolador a ustedes. Así como el Espíritu Santo ayudó, motivó a Jesús, Jesús a través del Espíritu Santo hizo muchas obras. Ahora los creyentes también las podemos hacer por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces aquí dice que Jesús les dio mandamientos a sus discípulos por el Espíritu Santo. ¿Qué tipos de mandamientos? Versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso es lo que Jesús, los mandamientos que Jesús les estaba dando acerca de lo que iba a suceder. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Muy bien. Ahora en el capítulo 1, versículo 16, dice, hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas. Aquí vemos entonces que está explicándonos Lucas que esto es cuando iban a elegir a alguien que supliera a Judas, ¿verdad? Entonces están utilizando un versículo del Antiguo Testamento, de un escrito de David, y ellos reconocen que David fue inspirado por el Espíritu Santo cuando escribió esto, ¿ok? Hay en el capítulo 28 de los Hechos, vámonos, solamente hoy, ahorita en este momento vamos a saltarnos hasta el capítulo 28, el 28-25, donde aquí también se acredita, el apóstol Pablo acredita que Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo cuando dio una profecía. Dice, como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Aquí también está acreditando el apóstol Pablo que Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo cuando habló. Bueno, estamos viendo todos los versículos en los que en el libro de los Hechos se menciona al Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 4, que dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Y entonces aquí tenemos el día en el que el Señor cumplió su promesa y mandó el Espíritu Santo a los creyentes. Antes que esto, el Espíritu Santo no vivía en los creyentes, ni siquiera en los discípulos. Este es el momento en el que el Espíritu Santo viene, desciende y bautiza, o sea, llena con su Espíritu Santo a sus seguidores, y a partir de ese momento todo creyente es lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Este es el día inicial. También lo tenemos en los versículos 33, ahí mismo el capítulo 2, versículo 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí tenemos a Pedro en su predicación explicando lo que había sucedido en este día de la llenura del Espíritu. Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el recibir el don del Espíritu Santo es una evidencia de la salvación, porque aquí dice que si las personas se arrepentían, ¿no? En el nombre de Jesús, dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Arrepiéntanse y bautícense, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Es un regalo del Señor para todos los creyentes. ¿Ok? Luego en el 4:31. Vámonos, no, al 4:8. 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, etc. Entonces aquí Pedro se está enfrentando al concilio y dice que lo hizo lleno del Espíritu Santo. Era una condición en la que vivían, a partir de que fueron llenos, era una condición en la que vivían los creyentes. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Y luego vemos en el versículo 31, aquí mismo del capítulo 4,
que después de que los apóstoles Pedro y Juan fueron liberados, le contaron a la iglesia lo que había pasado y todos ellos oraron que el Señor les siguiera dando de nuevo, o sea, valor para seguir predicando el evangelio a pesar de las consecuencias que hubieran. Y entonces dice el versículo 31, dice, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía, con denuedo la palabra de Dios. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo mantenía llenos, seguía llenando a la iglesia, mantenía a la iglesia en esa condición de llenura. ¿Por qué? Porque la iglesia se mantenía en una condición de obediencia a los mandamientos del Señor. La iglesia seguía obedeciendo al Señor y por lo tanto el Señor los mantenía llenos. Esto es algo que ahora entendemos por las enseñanzas del apóstol Pablo, que nosotros debemos ser llenos del Espíritu, o sea, mantenernos en esa condición de ser llenados por el Espíritu Santo a través de una vida de obediencia, que es lo que aquí manifestó la iglesia, y por lo tanto el Señor siguió manifestando esa experiencia de llenura en su iglesia. Si queremos mantenernos llenos del Espíritu Santo, debemos tener una vida de obediencia al Señor. Capítulo 5, versículo 3, tenemos otro caso. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? ¿Se acuerdan de eso? Cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Aquí Pedro utilizó seguramente el don de discernimiento de espíritus y supo que ellos estaban actuando con una actitud equivocada, con un interés de ganar fama, y entonces vendieron un terreno y sustrajeron del precio, pero no dijeron que habían sustraído. Entonces Pedro les dijo, ustedes mintieron ¿a quién? Al Espíritu Santo. Vemos la labor del Espíritu Santo presente en el trabajo de la iglesia, en la vida de la iglesia. En el capítulo 5, versículo 32, tenemos: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y aquí tenemos a los apóstoles cuando otra vez son puestos ante el concilio, y ellos les relatan acerca de la muerte de Jesús y de su resurrección. Y dice que ellos y el Espíritu Santo son testigos de estas cosas. ¿Ok? Entonces ellos, aunados al Espíritu Santo, son testigos de la resurrección de Jesucristo. Capítulo 6, versículo 3. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo es parte de la vida de la iglesia. Todos los versículos en los que se menciona al Espíritu Santo dentro del libro de los Hechos los estamos viendo. Capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí vemos cuando los apóstoles encomiendan del trabajo de la administración, de la repartición de las despensas, de la ayuda para las viudas, se lo encargan a diáconos. Aquí comenzamos con la nombración de los primeros diáconos. Vean cómo los diáconos tienen que ver con un trabajo administrativo. Sin embargo, los requisitos son tremendos. Deben ser personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, ¿ok? Además de sabiduría. Son características que deben tener los diáconos, llenos del Espíritu Santo. Entonces es una condición que se le pone a los que iban a servir a Dios dentro de la iglesia en un trabajo administrativo, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Muy bien, capítulo 7, versículo 55. Cuando Esteban estaba predicando y después es llevado ante las autoridades y lo comienzan a cuestionar y a atacar, y entonces Esteban, ya un poco antes de ser apedreado, lapidado, donde perdió la vida, vean lo que dice aquí, 7:55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El Señor antes de que Esteban muriera, le permitió ver su gloria. ¿En qué condición estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Entonces otra vez, una y otra vez vemos esta situación en los creyentes, ¿no? Llenos del Espíritu Santo. Como dije, debe ser parte de la normalidad de la vida de iglesia ser llenos del Espíritu. 8:15. En 8:15 dice: los cuales una vez llegados oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Aquí tenemos que la predicación del Evangelio en Samaria. El Evangelio llegó a Samaria. Los judíos al principio no querían predicar el Evangelio a los samaritanos porque eran una nación casi gentil,
era una mezcla, entonces ellos no querían predicar el evangelio ahí. Sin embargo, el evangelio llegó a Samaria. Y entonces cuando supieron que el evangelio había llegado ahí, mandaron a Felipe. Y entonces dice, Felipe predicó en Samaria, y luego llegaron los discípulos, y cuando llegaron les ministraron el Espíritu Santo. Estamos en 8:15, ¿verdad? Entonces, esto nos deja ver que ellos tenían el entendimiento de que al creer al Evangelio, ellos recibirían al Espíritu Santo. Cuando los apóstoles llegan a Samaria, le preguntan a ellos, ¿ustedes ya recibieron al Espíritu Santo? ¿Y eso qué? Es que al creer debieron recibir el Espíritu Santo. Y entonces los ministran. Dice el versículo 17, entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame de ese poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Es lo que sucedió en Samaria, esta experiencia. Lo más importante de esta experiencia es entender o saber que ellos entendían que al creer recibían la llenura del Espíritu Santo. Capítulo 9, versículo 17. Hechos 9, versículo 17 nos dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos a Ananías ministrando la llenura del Espíritu Santo, o sea, salvación, y la llenura del Espíritu Santo a el apóstol Pablo. Capítulo 9, versículo 31. Muy bien, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Otra vez, ¿cómo estaban las iglesias? ¿Cuál era la condición de las iglesias? La normalidad de las iglesias, que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí está. Capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí estamos con Pedro yendo a la casa de Cornelio, un gentil, hablándole Pablo el Evangelio, pero el mismo Pedro sabíamos que estaba incrédulo, no creía que ellos pudieran ser salvos. Fue con un poquito a regañadientes, obligado por el Señor a casa de este gentil Cornelio. Y cuando le estaba hablando de la historia de la salvación, de repente vino el Espíritu Santo sobre todas las personas que estaban en la casa, para demostrarle, Dios le estaba demostrando en ese momento a Pedro que el Evangelio, que la salvación también era para los gentiles. Esto convenció a Pedro de esta situación. ¿Ok? Entonces Cornelio y su casa son como prueba de su conversión, reciben al Espíritu Santo. Tenemos los versículos 45, 47, déjame leerlos. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Luego en el capítulo 11, versículos 15 y 16. Aquí tenemos cuando el apóstol Pedro llega a Jerusalén y le piden cuentas, ¿cómo que fuiste a la casa de un gentil? ¿Y qué hiciste? Y no sé qué. Y entonces Pedro les relata lo que sucedió y aquí tenemos las palabras 15 y 16 dice, cuando comencé a hablar, les está explicando Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta es la explicación que Pedro les da. Muy bien, capítulo 11, versículo 24. Era un varón bueno. ¿Quién? ¿De quién está hablando aquí? De Bernabé, porque ya había comenzado a llegar el Evangelio a la zona de Antioquía y se forma la primera iglesia gentil en Antioquía. Y cuando los apóstoles en Jerusalén se dan cuenta de esto, envían a alguien y dijeron, ¿quién mejor que Bernabé? ¿Por qué Bernabé? Porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y entonces, a través del ministerio de Bernabé, ¿qué sucedió? Una gran multitud fue agregada al Señor.
porque Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Ok? Tenemos capítulo 13, versículo 2. No nos estamos deteniendo mucho porque no se trata de aquí de hacer mucha historia. Estamos solamente repasando los versículos del libro de los Hechos donde se encuentra el nombre del Espíritu Santo. 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Vean la intervención del Espíritu Santo aquí dirigiendo a la iglesia. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Sucede que habían 5 líderes en la iglesia de Antioquía. Estaba Níger, estaba Bernabé, ¿verdad? Simón, Níger, Lucio y Manaén y Saulo. Entonces, habían 5 y el Señor decide elegir a 2 de esos 5 para que se fueran a la obra misionera. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Ok? Vemos al Espíritu Santo dirigiendo entonces la labor misionera dentro de la iglesia. Versículo 4, 13:4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, dirigidos por... Entonces, ¿quién dirigía la labor en el ámbito misionero? El Espíritu Santo. 13:9. Ellos llegaron a Chipre y se encontraron ahí a un mago que era Bar Jesús, que los estaba estorbando, y entonces Pablo lo confronta. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, y ya lo reprende y todo el asunto. Bueno, entonces Pablo, ¿cómo estaba? ¿En qué condición estaba? Lleno del Espíritu Santo. En 13:52 dice, y los discípulos, ¿en dónde? Pues en esa zona de aquí ya estamos hablando de Antioquía de Pisidia. Acuérdense que el apóstol Pablo y Bernabé salieron de la iglesia de Antioquía de Siria. Aquí esta es la Antioquía de Pisidia que está en la zona de Galacia. Entonces, ellos después de predicar, de compartir el evangelio en la iglesia, en la ciudad de Antioquía de Pisidia, ¿qué sucede? Y los discípulos de ahí estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba esa iglesia de Antioquía? Llena de gozo y del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Como repito, es una condición de la iglesia, debe ir a ser. ¿Qué más estamos? Capítulo 15, versículo 28. 15:28 dice, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí estamos en el Concilio de Jerusalén, en donde después de hacer una discusión acerca de si los creyentes tenían que guardar la ley y circuncidarse o no, o sea, los creyentes gentiles tendrían que circuncidarse y guardar la ley o no, estaba el bando de Pablo con los líderes de Jerusalén. Y entonces llegaron a la conclusión de que no era necesario que los gentiles guardaran la ley. Lo interesante es ver esta conclusión, cómo la escribieron. Ellos dijeron, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Se dan cuenta de esa relación? Cómo el Espíritu Santo está dirigiendo aún la discusión dentro de estos concilios, dentro de estos momentos de tensión, dirigiendo a la iglesia para tomar las mejores decisiones para el avance de la iglesia. 15:28, ok. 16:6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí estamos hablando ya, por supuesto, de Pablo y Silas. Ya no estaba Bernabé con Pablo, ahora eran Pablo y Silas. Y cuando ellos estaban, después de visitar las iglesias de Galacia, el apóstol Pablo quería seguir extendiendo el evangelio por toda Asia, pero dice que el Espíritu Santo se los impidió. Tenemos al Espíritu Santo que sigue dirigiendo la labor misionera dentro de la iglesia. Capítulo 19, versículo 2. Nos vamos hasta el 19. Y el versículo 2 dice, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Lo que sucede es que aquí vemos que Apolos fue el que les predicó a ellos, pero Apolos, cuando les habló el evangelio a estos en Éfeso,
Apolos todavía no conocía bien el Evangelio y solamente les ministró el bautismo de Juan, que era un bautismo para arrepentimiento. Los que hemos leído el libro de los Hechos sabemos que después de esto, ¿cómo se llaman estos? Los compañeros de Pablo, Priscila y Aquila tomaron a Apolos y le compartieron bien el Evangelio. Pero Apolos ya no regresó a Éfeso a corregir esa situación. Cuando Pablo llega a Éfeso a predicar el Evangelio, encuentra ese grupo de discípulos, pero de Juan, porque fueron enseñados en el bautismo de Juan. Y entonces les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, es que solamente fuimos bautizados en el bautismo de arrepentimiento. Aquí vemos entonces cómo había esa unión entre creer y recibir el Espíritu Santo, ¿no? Ok. Capítulo 20, versículo 23. Dice 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Aquí está hablando Pablo de que el Espíritu Santo le daba testimonio de que le iban a suceder muchas tribulaciones y prisiones. El Espíritu Santo preparando a Pablo para lo que iba a ser su encarcelamiento por mucho tiempo y al final pues su muerte, ¿no? Capítulo 20, versículo 28, vemos el discurso de despedida de Pablo en Mileto, 20-28. Y vean lo que le dice a los líderes de la iglesia de esa zona. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces dice que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Quién nos ayuda a la hora de elegir a los obispos, a los nuevos líderes de la iglesia? Es labor del Espíritu Santo, porque Él es el que elige, Él es el que capacita a los nuevos líderes para la iglesia. Muy bien. Y por último, capítulo 21, versículo 11. En ese recorrido que hemos estado haciendo por el libro de los Hechos, 21:11, que dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, ¿quién dijo esto? Era un profeta que se llamaba Agabo, ¿ok? ¿Qué dijo Agabo el profeta? Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Estaba hablando de Pablo, de que él iba a ser entregado en Jerusalén a los gentiles. Entonces dice, esto dice el Espíritu Santo. Era la fórmula clásica de los profetas del Antiguo Testamento y aquí Agabo la está usando. Esto dice el Espíritu Santo. Entonces las profecías que hacían todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento lo hacían también en el Espíritu Santo. Eso nos lo dice en 1 de Pedro, que todos los hombres hablaron, los profetas de Dios en el Antiguo Testamento hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos a bien a Agabo hablando por el Espíritu Santo lo que le iba a suceder a Pablo. Muy bien, en este recorrido que hemos hecho, no muy rápido, pero nos damos cuenta de las 41 veces en las que es mencionado el nombre del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y como dije, este libro de los Hechos debió llamarse no los libros de los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que motiva a la iglesia, es el que le impulsa, es el que dirige su rumbo, es lo que vemos, ¿no? Y es lo que debiera ser hoy en día. La iglesia debe estar presente, la condición actual de la iglesia debe ser que vivamos incendiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que llena la iglesia para darle impulso, es el que dirige el rumbo de la iglesia para exaltar a Cristo en todo momento. Es el Espíritu Santo es el que respalda el ministerio de la iglesia con señales y prodigios. El Espíritu Santo es el que nombra y capacita siervos dentro de la iglesia. O sea, es una labor tremenda la que hace el Espíritu Santo y por lo tanto la iglesia debe vivir en una condición de estar incendiada por el Espíritu Santo. Esa debería ser la normalidad de la iglesia. Les presumo mi taza, mi taza nueva para cafecito caliente que me compró mi esposa de Navidad. Ok, entonces entendemos esto, que sería un pecado grave para nosotros como iglesia apagar el Espíritu Santo. O como dice Pablo en Efesios, contristarlo.
El apóstol Pablo utiliza esa otra terminología en Efesios 4:30, donde dice, no contristéis al Espíritu Santo, y ahí habla acerca de la conducta. Cuando nosotros tenemos una conducta diferente a lo que el Espíritu Santo nos propone, lo estaríamos contristando, o sea, entristeciendo. Y aquí dice apagando, como que es una idea similar. Nosotros, los creyentes, no debemos apagar al Espíritu. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu, porque el Espíritu debe estar fuerte, debe estar encendido dentro de nuestras iglesias. Entonces la iglesia debe ser llenada, guiada, respaldada, capacitada por el Espíritu Santo. En otras palabras, siendo incendiada por el Espíritu Santo. Hasta aquí vamos bien. Ahora, sin embargo, hay una situación que se ha dado a lo largo de toda la historia de la iglesia, y como que nosotros lo hemos visto en nuestra época también. No sabemos qué tanto lo haya sido en otras épocas, pero a mí me parece una exageración lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día hay un abuso tremendo hacia los dones del Espíritu, hacia las manifestaciones del Espíritu. Se ha dado un abuso tremendo porque cosas que debería manejar el Espíritu Santo a su gusto y al provecho de los demás, pero a su gusto, como Él quiere, cuando Él quiere, algo que debía ser exclusiva labor del Espíritu Santo, la iglesia se lo ha querido apropiar. La iglesia ha querido administrar los dones a su manera, a su gusto, y le ha dado un énfasis superlativo a esta situación de los dones y las manifestaciones espirituales, de tal manera que ha vuelto a la iglesia una perseguidora de experiencias. Y la iglesia hoy en día no está contenta, no está satisfecha si no siente, si no experimenta. Nos hemos vuelto cazadores de experiencias y buscamos iglesias en donde haya este tipo de manifestaciones. Y ha habido un abuso tremendo a lo largo de los últimos años para acá de esta situación. Ahora, ¿qué ha provocado esto dentro de la iglesia? Esto ha provocado en la iglesia que la iglesia se polarice en dos extremos. Por un lado están los que menosprecian todas esas actividades y todas esas experiencias, todas esas manifestaciones, como les llama Corintios, porque Corintios 12 les llama que son manifestaciones del Espíritu Santo para provecho. ¿Qué son los dones? Manifestaciones del Espíritu para provecho. Entonces, algunos lo que hacen es, en un extremo, menospreciar esas manifestaciones. Totalmente menospreciarlas, considerarlas que ya no. Hay iglesias hoy en día que consideran que los dones del Espíritu ya no son para nuestra época. Las iglesias históricas piensan que los usos de los dones eran para la época apostólica, hoy en día no son para nosotros. Fíjense nada más. Entonces, a ese grado llegamos, por el abuso que se ha dado, menospreciamos. O por otro lado, lo que llamamos la credulidad, que significa creer todo lo que te pongan enfrente, ¿no? Entonces abusamos en el sentido de que con demasiada facilidad creemos todo lo que se nos ofrece. Entonces vamos a ver estas dos áreas, ¿no? La primera es el menosprecio. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:20, nos dice, no menospreciéis las profecías. No, otra vez un no rotundo. Así como nos dijo, no apaguéis al Espíritu, aquí dice, no menospreciéis las profecías, ¿ok? No menospreciéis las profecías. ¿Qué son las profecías? Son un medio por el cual Dios da a conocer su palabra. La profecía es un medio mediante el cual Dios da a conocer su palabra a otros. Porque un profeta es un vocero de Dios. Es alguien que trae la palabra de Dios para las personas. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando todavía no había escritos, ¿no? Dios se manifestaba, inspiraba a ciertos hombres de Dios, ciertos hombres suyos, para que hablaran en su nombre. Y como ya sabemos, como lo vimos en la enseñanza del miércoles, algunas personas se hacían pasar por mensajeros de Dios y no eran. Dice Jeremías, ellos no han estado en mi secreto. Si hubieran estado en mi secreto, hablarían y construirían a mi pueblo, edificarían a mi pueblo, pero no han estado en mi secreto. Y Dios tuvo que lanzar una prohibición diciendo, ay de aquel que diga, Dios dijo. Hubo una época en la que Dios condenó esto. Aquel que diga, Dios dijo, le iban a dar una consecuencia tremenda, porque había un abuso en ese sentido, como el día de hoy, que mucha gente dice Dios dice, y Dios no les ha dicho nada. Ese mismo abuso había en aquella época. ¿Qué son los profetas? Son voceros de Dios. La profecía es un medio mediante el cual Dios se da a conocer. Dios da a conocer su palabra a otros.
Ahora aquí el apóstol Pablo instruye a la iglesia de que no menosprecie las profecías, tal vez porque había abuso de las profecías en esta iglesia. Pero aquí se puede extender esta instrucción a todo tipo de dones y manifestaciones. No menosprecies los dones de Dios. No menosprecies las manifestaciones que son reales de Dios. Ahí tenemos los 9 dones del Espíritu que están en 1 Corintios capítulo 12. Ahí los tenemos, los 9 dones. Los 9 dones son para el uso de la iglesia, están vigentes hoy en día, pero los administra el Espíritu Santo como Él quiere, para que nosotros los manifestemos para beneficio de alguien más. Están presentes. Así es que la instrucción para nosotros es: no menosprecies los dones. Y esta palabra menospreciar está en presente imperativo, voz activa. Entonces, imperativo, ¿qué es? Es una orden. Otra vez, todas estas palabras son una orden del Señor para nosotros. Dios nos ordena: no las menosprecies. No menosprecies estas manifestaciones, estos dones. ¿Ok? Cuando nosotros menospreciamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? La palabra menospreciar significa no darle la importancia de vida a algo. No darle la importancia de vida a algo. Eso quiere decir, los dones que Dios nos dio, que están en la Biblia, ¿son importantes? Yo les pregunto, ¿son importantes? Claro que sí. Son muy importantes para nosotros. Son manifestaciones poderosas, sobrenaturales y perfectas de parte de Dios para nosotros, que vienen a través de personas, porque ese es el método de Dios, utilizar personas. Entonces, a través de personas, a través de creyentes, porque debe ser cualquier creyente, y como son dones, no tienen que ser ni siquiera creyentes dedicados a Dios, consagrados y santos. No, cualquier creyente puede manifestar dones, porque son dones, son regalos. Claro que los que no están dedicados a Dios, los creyentes que no viven la santidad, no tienen un compromiso serio con Dios, a la hora de manifestar los dones, a lo mejor la riegan, le quitan o le añaden y los echan a perder. Pero un creyente dedicado a Dios, santo y comprometido con el Señor, cuando recibe una manifestación la va a transmitir tal y cual viene, para edificación de la iglesia, para el beneficio de los demás. Pero fíjense ustedes, son manifestaciones, repito, sobrenaturales, perfectas, que representan la perfecta voluntad de Dios para alguien. Entonces, ¿son importantes para nosotros hoy en día? Por supuesto que lo son. Por eso no debemos menospreciar los dones. No debemos apagar el espíritu. No debemos menospreciar los dones y en este caso la profecía. ¿Cómo es que se puede menospreciar a la profecía? No darle la importancia de vida. ¿Cuándo es que se menosprecia la profecía? Bueno, tengo aquí algunas ideas. Por ejemplo, cuando el mensajero no nos llena el ojo. Si viene alguien que nos va a dar un mensaje de parte de Dios, por ejemplo, un predicador, y vemos y decimos, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿No? Entonces, por menospreciar al mensajero, menosprecias el mensaje. Otro caso puede ser cuando estamos casados con una idea doctrinal determinada. Por ejemplo, yo soy calvinista o yo soy arminiano, y entonces si viene un predicador que no está inclinado, que está inclinado a otra idea doctrinal diferente a la mía, pues ni caso le hago ni lo escucho. Y saben ustedes, eso es una falla. Yo he escuchado en el internet y también en vivo a personas de todo tipo, pentecostales, arminianos, calvinistas, de todo tipo de predicadores, y de todo se puede aprender algo, ¿sí? Tenemos que aprender a discernir y eso viene más adelante, pero por lo pronto no negarnos a esa situación. ¿Qué más? Cuando somos leales a un mensajero, aquí no se refiere a ser leales a una inclinación doctrinal, sino a una persona. Entonces decimos, todo lo que venga de este mensajero lo escucho, lo que venga de otros no, está prohibido. Oiga, se supone que todos los predicadores o todos los profetas representan al mismo Dios. Entonces se supone que deben traer el mismo mensaje. No debemos hacer distinción en ese sentido. O por mera indiferencia a la palabra de Dios, ¿no? Que no me interesa. Y eso es algo muy grave, cuando de plano no nos interesa saber nada de la palabra del Señor. Así que, por varias razones, cualquiera que sean, no debemos menospreciar la profecía. No debemos menospreciar los dones. ¿Ok? Ese es el primer extremo que se logra cuando hay abuso.
Por el abuso hay personas que han decidido menospreciar todos los dones. Pero tenemos también el otro extremo, que es aquellos que son crédulos, aquellos que creen todo lo que se les dice, creer con demasiada facilidad todo tipo de dones o todo tipo de manifestaciones. ¿Qué nos dice al respecto la palabra del Señor? Aquí lo tenemos en el versículo que es 21, que nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Está así de sencillo. No debes, por un lado, no debes menospreciar, pero por el otro lado, no debes creer todo lo que te digan, todo lo que se te dé, sin revisarlo, sin probarlo. Aquí nos dice: examinadlo todo. Y la palabra examinadlo es la palabra dokimacete, que es la que está conjugada en presente, imperativo, voz activa. Otra vez es una orden. Igual que retened es una orden, está en imperativo. Todas estas son órdenes del Señor para nosotros. Ok, examinadlo. Esta palabra examinar, dokimacete, no es una palabra como otra que nos habla acerca de juzgar, diacrino. No, este es dokimacete. Me puse a estudiar esta palabra y significa ponerla a prueba, poner a prueba, ponerle algunas pruebas para saber si es verdad, ¿no? Es como cuando en el aeropuerto hay programas que hablan sobre personas que intentan pasar droga por sus maletas, ¿no? Y entonces los que trabajan ahí en los aeropuertos, ven una bolsa con sustancia blanca y dicen: ¿esto será alcohol? ¿O será ¿cómo se llama? Marihuana, heroína o esas cosas. Y entonces dice que le ponen un líquido, agarran un poquito de ese polvo blanco y le ponen un líquido. Y si se pone azul, es una prueba contundente de que es droga. Así es que a esa persona se lo llevan preso y incautan toda la droga, ¿no? Se pone a prueba. Y aquí es lo mismo que tenemos que hacer con todo lo que recibimos. Todo tipo de manifestaciones, experiencias que se están dando dentro del ámbito de la iglesia. Todo tipo de experiencias las debemos ¿qué? Poner a prueba. La palabra examinar significa poner a prueba, ponerles una prueba para ver si la pasan. No debes aceptar todo lo que venga, sino ponerlo a prueba primero. Algunos ejemplos, vamos a poner un ejemplo. En 1 de Juan, capítulo 4, tenemos al apóstol Juan diciéndole a la iglesia qué tipo de pruebas le tendrían que poner a los predicadores que vinieran, a los profetas que vinieran a ellos para querer predicar dentro de la iglesia. Entonces tenemos 1 de Juan 4, versículos 1 al 3, y dice así: amados, fíjense, no creáis a todo espíritu. Y aquí se está refiriendo ahorita bien a lo que sigue: sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, eso está hablando entonces del espíritu, o sea, de la motivación que traen esos falsos profetas. No creáis a todo espíritu. No sabes si la persona que quiere predicar en tu iglesia tenga la motivación realmente de edificar o tenga la motivación de sacar provecho. Si no lo sabes, si no lo conoces, ¿qué tienes que hacer? Ponlo a prueba. Y aquí lo dice claramente, dice: sino probad los espíritus, ponlos a prueba, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuál es la prueba que ellos tenían que poner? Sucede que en aquella época, en la época de Juan, lo que había era el agnosticismo. Y los agnósticos no creían que Jesús había venido con cuerpo humano. Ellos decían que el Hijo de Dios había tomado una apariencia humana, porque el agnosticismo dice que lo material y lo espiritual no pueden juntarse, no tienen relación. Así es que es imposible que el Hijo de Dios en espíritu hubiera tomado realmente un cuerpo humano. Eso no se puede, porque no hay compatibilidad. Pero la Biblia dice que sí, pero ellos decían que no. Entonces, que tomó una apariencia humana, pero no era realmente un hombre. Entonces, ¿cuál es la prueba que ellos le tenían que poner a estos predicadores itinerantes? Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No está diciendo que el anticristo ya está aquí. Está diciendo el espíritu del anticristo. Ese espíritu del anticristo que va en contra de Cristo,
su espíritu, quiere decir su filosofía, ya está en el mundo. El hombre como tal, el anticristo como hombre no está todavía, pero su espíritu está desde el primer siglo de la iglesia. Y entonces, vean la prueba que tenían que poner. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne, ¿sí?, que vino a tomar una naturaleza humana, entonces déjenlo predicar. Pero aquel que diga que no, que fue una apariencia humana, eso no lo dejen predicar. ¿Se dan cuenta? Me acuerdo que en mi época algunas interpretaban estos versículos como para hablar de las personas que estuvieran endemoniadas. Así nos enseñaban. Les recuerdo que nos decían que cuando una persona estaba teniendo manifestaciones como de estar endemoniado, esta era la prueba contundente. Le tenías que decir: tú confiesas que Jesucristo ha venido en carne, y si él decía no, entonces sí está endemoniado. O si decía que sí, entonces no está endemoniado. ¿Ustedes creen así se entendía esto? No se entendía bien, ¿verdad? Porque dice todo espíritu que confiese. Ya sabemos que está hablando de la motivación del profeta. Entonces al profeta, antes de dejarlo que predicara en la iglesia, ¿qué hacía? Se le ponía una prueba. Ponlo a prueba. 1 Corintios 14:3, tenemos otro ejemplo. 1 Corintios 14:3. ¿Cuál es la prueba que debe pasar toda profecía, por ejemplo? 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Son las pruebas de una verdadera profecía, que edifica, exhorta y consuela. Ponlo a prueba. Entonces, no creas todo, no seas crédulo. No menosprecies, recibe, escucha, pero no seas crédulo, no, examina, que significa pon a prueba. Después de que hayas puesto a prueba todo lo que viene hacia ti, todas las cosas que la iglesia está enseñando, permitiendo, todas las cosas que vienen de afuera, antes de creerlo, de aceptarlo tal y cual viene, ¿ya?, ponlo a prueba. Ya que lo pusiste a prueba, ¿ahora qué vas a hacer? Retén lo bueno. Y la palabra retener es la palabra catechete, como cachete, pero es catechete, que está, como dijimos, en imperativo, o sea, es una orden, y que significa sujetar firmemente. ¿Sí? Una vez que ya viste que algo es bueno, ¿qué tienes que hacer? Ya lo analizaste, ya lo pusiste a prueba, ya viste que es bueno, ¿qué haces? Lo abrazas, lo sujetas firmemente, no lo dejas ir. Eso es algo que hay que retener. Lo que no, ¿qué haces? Lo dejas pasar, lo dejas ir. Lo que no es conveniente, lo que no edifica, lo que no exhorta, lo que no anima, todo lo que no proviene de Dios, ¿qué haces? Lo dejas pasar, que se vaya. Pero todo lo que es bueno, si hay algo bueno en esa manifestación, en esa palabra, en esa profecía, en esa enseñanza, si hay algo bueno, ¿qué haces? Lo abrazas, lo retienes y lo haces parte de tu estilo de vida. Lo abrazas y lo haces parte de tu estilo de vida. Ahora, dice aquí retener lo bueno. Y esta palabra bueno es la palabra calón. Memorícenla, calón. Y calón se refiere a algo que es intrínsecamente bueno. O sea, por naturaleza bueno. No es algo que el profeta me lavó el coco y me hizo saber como que era algo bueno, como no. No, algo que es bueno es bueno. La palabra lo dice, está claro en la palabra, es bueno, entonces es por naturaleza bueno. Y acuérdense de mi frase célebre: todo lo que es bueno, hace bien. Si es bueno, te va a hacer bien. Si tiene apariencia de bueno, pero es malo, te hace mal. Así es que, ¿qué es lo que tienes que abrazar? ¿Qué es lo que tienes que sujetar con firmeza? Lo que es bueno por naturaleza. Lo que es comprobadamente bueno de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí tenemos los dos polos, los dos extremos, que es por un lado ni menospreciar, pero por otro lado tampoco ser crédulo. No menosprecies, escucha todo, apréndelo, ve de qué se trata, y después entra ese proceso de examinarlo, probarlo, ponerlo a prueba. Y lo que sea bueno, lo abrazas, lo que no, lo desechas, que se vaya. Muy bien. Conclusión. La preeminencia del Espíritu Santo como actor principal dentro de la iglesia, hermanos, no radica en el hecho de sacarlo de su contexto. Por ejemplo, algunos le quieren dar la preeminencia al Espíritu Santo hoy en día, diciendo, se habla poco del Espíritu Santo, se ora muy poco al Espíritu Santo, se alaba poco al Espíritu Santo. Sí, porque la labor del Espíritu Santo es glorificar a Cristo.
Entonces no hay que sacarlo de su contexto, esta situación. La labor del Espíritu Santo dentro de la iglesia es completa, es maravillosa, es grande, sí, pero no debemos sacarlo de su contexto. Ahora, tampoco debemos de buscar sus señales. Nosotros no debemos ser buscadores de señales ni de manifestaciones, porque dice Marcos 16:17 que estas señales seguirán a los que creen. Hermanos, nosotros no buscamos las señales nos siguen a nosotros. No nos debemos preocupar por eso. Ese cuidado desmedido por buscar las señales y las manifestaciones y las experiencias está equivocado. La iglesia no debe buscar señales, a la iglesia la persiguen las señales, si es que estamos haciendo la obra del Señor. Muy bien. Y además, esperar que el Espíritu Santo nos dirija fuera de los límites de la palabra es otra de las exageraciones que hay. Que Dios te puede dar a través del Espíritu Santo una revelación fresca, diferente a lo que ya está en la palabra, eso es imposible, no puede ser. Siempre el Señor limitará todos sus actos a su palabra. Es lo que rige todo, ¿no? La palabra del Señor. Entonces, no debemos hacer eso, pero sí debemos mantenernos en la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Mantengan en esa condición de ser llenados, porque nosotros no podemos llenarnos. El Espíritu Santo nos va a mantener llenos si nosotros nos mantenemos en una vida de obediencia y de servicio al Señor. Sí debemos ser guiados por el Espíritu Santo para una conducta santa que glorifica al Padre. Sí debemos ser impulsados por el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo en todo el mundo. Sí debemos esperar señales que acompañen a los que aman y sirvan al Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es la enseñanza que tenemos hoy? No apaguemos al Espíritu. La iglesia, dentro de su vida normal y cotidiana, la normalidad de la iglesia es vivir incendiados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos dirija, nos llene, nos impulse, nos corrija. Dejemos que eso suceda en la iglesia. Entonces, no menospreciemos los dones y las manifestaciones, pero tampoco seamos crédulos. Examinemos todo y retengamos lo que es por naturaleza bueno para edificación y el crecimiento de la iglesia. ¿Ok? Que así sea. Entonces, pongamos en práctica la enseñanza de la palabra y bueno, los dejo con esta enseñanza para ustedes. Que Dios les bendiga, un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Hay momentos en que el peso se siente más grande sobre nuestras espaldas. Hay momentos en que sentimos nuestra alma desfallecer. Esos son los mejores momentos para Dios, pues Él es especialista en realizar lo irrealizable, hacer posible lo imposible, poner luz en la oscuridad, mostrando así su majestuosidad. Él es Dios de proezas.